¿Qué nos quita el sueño? Todos tenemos preocupaciones, cosas que nos desvelan, familias, dinero que ganar y todas estas cosas que necesitamos constantemente. A veces no sentimos que se valoren correctamente. Entonces, el día de hoy vamos a ver el capítulo siguiente de el libro que hemos estado analizando. Es el capítulo número 10 de Hijos de la Intimidad de Mariano Zengwalt, que se llama Despiertos a la Gloria del Padre. Despiertos a la Gloria del Padre. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y espero que juntos podamos diseccionar este libro de forma profunda. Y como les he dicho, el problema no es tanto el libro en sí, sino algunas afirmaciones que hace que no pueden ser pasadas por alto, tienen que verse con mucho cuidado. Así que, bueno, vamos a ver el día de hoy este pequeño capítulo, que dicho sea de paso también es uno de los mejores capítulos que tiene. Solamente encontramos un problema con este libro. Y bueno, vamos a ver primero la base que tiene, ¿no? Estamos hablando de Marcos capítulo 4, donde plantea Mariano acerca de que los afanes del hombre duermen a Jesús. Sí, aquí nos habla acerca de la historia donde Jesús le dice a sus discípulos: vamos a cruzar al otro lado, y mientras hay una tormenta, Jesús está durmiendo y entonces sus discípulos están desesperados por sobrevivir. Y Mariano hace esta afirmación de que lo que al hombre lo mantiene despierto, o lo que al hombre le preocupa, en realidad duerme a Jesús. Y suena un poquito insensible, sobre todo porque pareciera ser que Mariano lo que quiere decir es que necesitamos ignorar nuestra realidad para poder seguir a Jesús, y eso es algo muy complicado y algo muy problemático. Entonces debemos tener cuidado con ello. Debemos tener cuidado porque Jesús no duerme porque sea intolerante a la situación, sino porque al menos en el contexto de esa historia es porque Él sabe lo que Dios está haciendo. Dios genuinamente se ocupa en nuestras necesidades. Y es ahí donde entra la parte de esta frase que dice Mariano Zengwalt, que dice así: muchas veces pareciera que los temporales de la vida tienen más poder que las palabras de Jesús, y no necesariamente es así. Es cierto que a veces hay ciertas cosas que nos distraen, y es normal que nos distraigamos de repente, y eso en realidad no es que Jesús no le quite el sueño, que Jesús le aburra, o que Jesús esté preocupado más por otras cosas más importantes, porque eso sería demasiado humanizar a Jesús y demasiado problemático para la mayoría de la iglesia. No estoy diciendo que para algunos no sea necesario, pero hay iglesia, hay miembros de la iglesia que viven al día, y creo que no es justo que se trate de plantear que sus preocupaciones no son importantes, que sus preocupaciones no son importantes para Dios, o que Dios los va a bendecir el día en que ellos empiecen a servir más constantemente a la iglesia. Creo que eso no es justo, porque mucha de esa gente no puede. No es falta de ganas, no es falta de gusto, no es falta de amor a Dios. Así que debemos tener cuidado con ello. Mariano también nos dice que muchas veces estamos despiertos al sistema y dormidos a Jesús. Sí, y es, en cierta medida es algo verdadero, solamente que no sé qué es lo que quiere decir Mariano Zengwalt con sistema. ¿Qué es el sistema del mundo? ¿Sí? ¿A qué se refiere con el sistema del mundo? Porque ese sistema del mundo, pues todos estamos atravesados por él. Nadie puede decir que está por encima del sistema del mundo. Todos formamos parte de este sistema. Si bien es cierto, como dice Jesús, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Al estar en este mundo, tenemos que jugar muchas veces con las reglas de este mundo, ¿sí? Obviamente tratando siempre de hacer todo en el orden de Dios, según como Dios lo ha trazado. Entonces, ¿a qué se refiere con sistema? Si con sistema se refiere al deseo de éxito
que tiene la mayoría de las personas, al deseo de placer, al deseo de estas cosas desenfrenadas. Ok, estoy de acuerdo con él, pero si con sistema se refiere a la necesidad que tienen otras personas de trabajar, la necesidad que tienen otras personas de hacer su vida lo mejor que pueden mientras viven la vida cristiana o mientras aprenden a vivir la vida cristiana, creo que es demasiado exigirles a ellos, porque obviamente ningún hermano, por más sacrificado que sea, va a tener o difícilmente va a tener la vida que el autor de este libro tiene actualmente. Entonces es un poquito injusto no visualizar la vida de estas personas. Y no digo que Mariano tenga la obligación de hacerlo, solamente que evidentemente este libro no cubre ese aspecto. Sí, y muchas veces el lenguaje romántico obvia demasiados detalles. Ahora viene otra parte donde Jesús hace la invitación a sus discípulos a orar y ellos se quedan dormidos, que dice: cuando Dios quiere revelarte nuevos aspectos de su gloria, te lleva al monte de la intimidad. Eso dice Mariano, y bueno, aquí hace referencia a lo de Lucas 9, donde va al monte de la transfiguración, o lo que nosotros llamamos el monte de la transfiguración, donde lleva a Pedro, Jacobo y Juan a este monte, y él se transfigura y entonces él hace de este momento único y exclusivo para estos discípulos, lo hace como una especie de regla para la gente que va a la intimidad, ¿no? Se dice o Mariano dice más bien que Dios nos llama ahí, y ahí va a darnos planos y va a darnos sistemas, también tomando un poco acerca de la historia de Moisés, que nos va a dar proyectos, que nos va a dar cosas para venir a manifestar a la tierra y todo esto. Y entonces aquí viene algo interesante o algo que me llama a mí mucho la atención, que tiene que ver con esta parte de la funcionalidad de la intimidad. O sea, el por qué Mariano se siente con la necesidad de prometer ciertos resultados para una persona que busca intimidad con Dios, como si la intimidad no fuera suficiente, ¿sí? Y aquí voy a entrar a un detalle que me gusta, que quiero analizar en este aspecto, y tiene que ver con esta parte, o con este detalle de que se vuelve infalseable, ¿sí? Y me parece un sistema muy similar a el sistema de la prosperidad, o al evangelio de la prosperidad. Y entonces me pregunto, ¿será la prosperidad del espíritu ahora? Porque veamos, el sistema funciona así: tú subes al monte de la intimidad y a cambio Dios te va a dar revelación o te va a dar influencia. Sí, en el próximo capítulo vamos a hablar más a detalle sobre esto, porque dice unas cosas acerca de la paternidad que, Dios mío. Y entonces viene aquí este punto. La teología de la prosperidad hace esta promesa: tú siembras y Dios te va a recompensar con dinero. Tú das dinero y Dios te va a recompensar con dinero. Tú das tal o cual cosa y Dios te va a recompensar con dinero. Y el detalle viene aquí, que si la persona siembra o da su dinero y no recibe a cambio, le faltó fe, no hizo lo suficiente, no dio suficiente, le falta dar más, tiene que esperar a que se cumpla la promesa, porque Dios va a cumplir la promesa, pero en tiempos diferentes, y siempre se va a cosechar lo que se sembró, y todos estos detalles. Pero en realidad no se responsabiliza al movimiento que promete prosperidad, no se le responsabiliza, sino que se responsabiliza a las personas, se les hace culpables de su propia ingenuidad o de su propia confianza. Lo mismo sucede aquí. Porque ¿qué pasa si yo tengo intimidad durante años con Dios y nunca recibo un proyecto, y nunca recibo una revelación así sorprendente que va a cambiar el rumbo de toda la humanidad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Que no subí lo suficiente? ¿Que no creí lo suficiente en Dios? ¿Que no me acerqué lo suficiente a Dios? ¿Sí? Y no creo que sea de eso, no creo que se trate de eso. Más bien, creo que
lo que Mariano trata de hacer, incluso lo hace en el capítulo, es alejarse un poquito de acerca de las promesas materiales, pero él no es diferente, solamente las cambia por promesas espirituales. Vas a tener revelación, vas a tener proyectos, vas a bajar del monte y te vas a convertir en un padre o en una madre espiritual que va a traer a esta generación de hijos de la intimidad al monte. ¿De qué rayos estás hablando? La intimidad la está usando y no estoy exagerando. Mariano usa estas palabras. Dice, la intimidad no es el destino. Él mismo dice que la intimidad no es el destino, no es el lugar a donde vamos, no es el objetivo. El objetivo es bajar de ahí con revelación, con influencia, con éxito espiritual. ¿Sí? Y entonces esto se convierte en un clientelismo espiritual. ¿Sí? Un clientelismo donde la intimidad se convierte solamente en una moneda. Yo tengo intimidad con Dios y a cambio Dios me va a dar éxito, me va a dar prosperidad espiritual, porque no va a ser una prosperidad material, porque se supone que desde la perspectiva de Mariano está rechazando esa idea de obtener éxito material, aunque también antes y después promete ministerios exitosos y promete que vas a llevar influencia y promete que vas a ser un padre de muchos. Y yo tengo una hija y con ella me basta y me sobra para ser padre. Yo no necesito ser papá espiritual de nadie, ¿sí? Y aquí voy a ser cuidadoso. No digo que no sea importante la cobertura en el sentido bíblico, en el sentido correcto. Sí, a lo mejor la palabra cobertura a muchos no les va a gustar, pero yo creo que también creo que también es la mejor palabra que tenemos hasta el momento, ¿sí? Porque muchas otras palabras de la Biblia han sido ya muy manoseadas. Entonces, el cuidado pastoral, para decirlo, creo que esa sería la expresión más apropiada. El cuidado pastoral, la cobertura, la paternidad, como quieran llamarle, en mi punto de vista son lo mismo. Pero yo siento que el cuidado pastoral no tiene nada de místico y no debería tener nada de místico. Simplemente es el acompañamiento de un cristiano maduro a un cristiano inmaduro, ¿sí? Un cristiano maduro que ha recibido la tarea de Dios de acompañar a otros en su proceso de crecimiento espiritual, en su proceso de desarrollo espiritual. Podríamos nosotros verlo como un padre, ¿sí? Y eso está bien. El tema es cómo yo voy a prometerle a un cristiano X que va a ser padre espiritual solamente por ir a orar o por ir a leer su Biblia o por tener intimidad con Dios, lo que sea que eso signifique para cada persona. ¿Yo cómo le puedo prometer eso a alguien? O sea, ¿quién me da derecho de hacer eso? Sobre todo cuando la Biblia dice que Dios a algunos constituyó como pastores. No a todos, a algunos. A algunos constituyó como pastores. Y sí es cierto que hay cierta responsabilidad del creyente de acompañar a otros, pero no todos están llamados al cuidado pastoral. De la misma manera en que no todos están llamados a la enseñanza. No todos están llamados a enseñar lo que la palabra nos da. Y eso implica un proceso mucho más largo de madurez espiritual que no solamente se realiza en la intimidad. La intimidad es solamente una de tantas cosas que una persona necesita para poder madurar espiritualmente. Entonces este clientelismo es sencillo. Tú tienes intimidad y Dios te recompensa. Tu recompensa es esto. Y hablábamos hace 8 días, en el episodio anterior estábamos hablando acerca de que Dios, la recompensa que nosotros creemos que Dios le da a aquellos que hacen las cosas en secreto, no necesariamente es pública. Yo sé que todos tenemos en mente el pasaje de Mateo donde Dios habla acerca del Padre Nuestro y donde dice que aquel que ora en secreto, Dios le recompensará en público. Pero aquí el tema es que esa traducción no está bien o no es la más correcta, no es la más acercada al texto original. ¿Sí? La más acercada al texto original se queda solamente en y recibirá su recompensa.
¿Cuál va a ser esa recompensa? Yo les decía la vez pasada, la recompensa es Cristo, no hay más. ¿Sí? Si de repente vienen otras cosas, adelante, agradecemos a Dios y damos la bienvenida a estas cosas nuevas, pero no es lo que Dios quiere darnos solamente. ¿Sí? La vida del creyente tiene mucho más que ver con las cosas que hacemos a diario. Me fascina el libro de Dallas Willard. Dallas Willard tiene un libro que se llama El espíritu de las disciplinas, y me fascina la forma en la que él lo expresa, en donde la disciplina espiritual no son cosas que añadimos a nuestra vida, sino es nuestra vida misma. Nuestra vida como cristianos es la disciplina espiritual. Y Mariano toma la intimidad como algo extraordinario. Todo cristiano debería de tener intimidad con Dios. Sí es cierto, no todos los cristianos tienen por X o Y razón. Las razones pueden ser muchas. Sí, incluso existen diferentes formas de verlo. Yo no trato de estandarizar una manera correcta de tener intimidad con Dios. Sí, lo que digo es que nuestra vida cristiana es nuestra vida de disciplina espiritual. Eso es nuestra intimidad con Dios. Sí, proveer a tu familia, cumplir horarios, lidiar con la rutina, no significa necesariamente estar dormido al sistema, porque les digo, o sea, ¿qué rayos es ese sistema? ¿Qué es el sistema? Primero dime qué es el sistema, a qué te refieres, y entonces, ahora sí, hablamos sobre eso. Sí, la iglesia es un lugar donde todos crecemos a un ritmo distinto. Todos maduramos a un ritmo distinto. Sí, y acompañamos a los que van más lento. Los que vamos madurando acompañamos a los que van más lento. Eso es lo correcto. Pero no porque yo tenga una vida de intimidad mejor que otras personas, no implica que yo sea un mejor hijo. No implica que yo no necesite acompañamiento, o no implica que yo me estoy convirtiendo en un padre de esta generación, porque no es así. ¿Sí? El propósito de las disciplinas espirituales simple y sencillamente es ese. No hay más. Subir al monte sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa. ¿O qué quieres esperar recompensa? Esa es tu recompensa. Si tú enseñas un mensaje para la iglesia y la iglesia te lo aplaude y la iglesia celebra lo que hiciste, felicidades, ahí está tu recompensa. Si tú le cuentas a todos qué es lo que haces en tus tiempos de oración y todos dicen, no hermano, qué espiritual, no, qué bueno que se esfuerza, ay no, felicidades, esa es tu recompensa. Pero no, 2 Corintios dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice. ¿Qué significa esto? Que nosotros subimos al monte, tomando la analogía de Mariano, subimos al monte, y el propósito de subir al monte no es bajar con poder e influencia. El propósito es conocer a Dios y ser transformados a la imagen de Cristo. Yo quiero ser transformado a la imagen de Cristo. ¿A mí qué me importa si bajando de ese monte mucha gente aplaude lo que hago? O mucha gente ve lo que hago. A mí no me interesa, porque mi propósito es tener intimidad con el Padre. ¿Qué necesidad tenía el autor de Hijos de la Intimidad? ¿Qué necesidad tenía de prometer que te vas a convertir en un padre? ¿Por qué? ¿No es suficiente? ¿No es suficiente con tener intimidad con el Creador del cielo y de la tierra? ¿Por qué no es suficiente? Sí, y yo estoy de acuerdo, la iglesia tiene que despertar. La iglesia necesita despertar. ¿Pero a qué? A la importancia de vivir una vida que vaya de acuerdo a lo que dicen creer. Sí, no importa si no son reconocidos, no importa si no son el nuevo Hilson o el nuevo Marco Barrientos, o ¿a quién le interesa eso? Hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Si lo que hago le da gloria a Dios, lo demás ya no interesa. Sí. Y aquí Mariano también señala algo interesante, ¿no? Dice que los sistemas religiosos ponen pesos que aplastan a la iglesia. Y basado en esta parte de que dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero Mariano no hace nada diferente, no trata de aligerar la carga de nadie. Sí, es más bien una ironía, porque convierte la intimidad en un requisito para obtener diseños, misterios, revelaciones, propósito, poder.
bananas. Sí, es lo que Mariano quiere. Es lo que el autor está tratando de, como les decía, o sea, ¿por qué no es suficiente? No es suficiente con tener el privilegio de acercarte a la presencia de Dios. ¿No es suficiente? ¿Para qué quieres ser padre de generaciones? ¿De qué te sirve? O sea, ¿para qué? Y sí, a lo mejor alguien puede convertirse en pastor, alguien puede convertirse en maestro, en profeta, en apóstol, alguien puede tener cierto grado de influencia, alguien puede iniciar su iglesia en su casa, alguien puede muchas de estas cosas, pero no eres padre de nadie. Estás al servicio de aquellos que son inmaduros en la fe, con el propósito de hacerlos madurar. El problema de algunas iglesias es que no hacen madurar a su congregación, porque no les conviene que su congregación madure y empiece a cuestionar ciertas cosas que se hacen en esa iglesia, ¿sí? Entonces, el convertir en la intimidad en un requisito es como de, si tú quieres éxito ministerial, debes tener intimidad con Dios. Perdóname, pero no. Si tú quieres actuar como un cristiano correcto, debes tener intimidad con Dios. La intimidad es el premio que Jesús ganó por nosotros. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La intimidad es un premio, la intimidad es un regalo que Dios nos dio. Y ahora Mariano lo convierte en un requisito para tener influencia. Díganme si esto no es teología de la prosperidad 2.0. Ahora, vuelve Mariano a esta idea de que la religión histórica trata de sepultar a los creyentes, que porque el cristiano histórico o el cristiano que se ancla a la historia solamente se fija en las cosas que Dios hizo, solamente se fija en las cosas que Dios ha pasado y no lo que Dios está haciendo en el presente y no lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Y no, la iglesia es histórica, nos guste o no, le plazca a Mariano o no le plazca, la iglesia es histórica. La iglesia no está ahí en un vacío ahí de repente esperando que se paren ahí 2, 3, 4 individuos que digan tener una revelación especial de Dios, que Dios solamente les habló únicamente a ellos en su lugar secreto, solamente a ellos, y solamente los que escuchen lo que ellos tienen que decir van a poder tener un entendimiento correcto de lo que es la voluntad de Dios, porque así no funciona, así funcionan las sectas. Y yo no estoy acusando a Mariano de sectario, pero es muy peligroso acercarse a ese comportamiento. Si el Jesús histórico o la historicidad de la religión no mata a nadie, es la razón de la que el día de hoy conozcan el cristianismo. El cristianismo no viene incluido en la Biblia. La Biblia ni siquiera existía para los tiempos en los que el cristianismo comenzó a existir. La Biblia, el canon bíblico, también es una estructura, un reconocimiento de los libros inspirados, y sí es infalible, es inerrante y todo ello. Pero no implica que yo voy a venir a mi intimidad a recibir quién sabe qué cosas o quién sabe qué ideas fuera de la Biblia o contrarias a ella. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Buscar las revelaciones que desprecian el fundamento histórico, el fundamento bíblico, lo que los cristianos han creído todo el tiempo, es preocupante, es peligroso. Y no significa que los cristianos de la historia hayan estado correctos todo el tiempo, sino no tendríamos reformas. La iglesia sí se renueva, la iglesia sí se ajusta a sus creencias, ajusta justo en esta temporada estamos teniendo un flujo impresionante de nuevos conceptos o nuevas ideas, de que se empieza a reconocer el abuso que ha existido en algunas iglesias, y todo este tipo de cosas están trayendo mucho que decir acerca del comportamiento de la iglesia o del comportamiento de los líderes de la iglesia. Sí, entonces debemos tener mucho cuidado con esos detalles. Y como les decía, yo estoy de acuerdo con Mariano en esto, ¿sí? En aquello que nos enfocamos determina hacia dónde vamos a ir, ¿sí? Porque les decía, nosotros vinamos a Cristo para parecernos cada vez más a Él. Pero si mi objetivo de ver o mi objetivo de tener intimidad es para obtener influencia, para obtener poder, entonces no, nos transformamos en comerciantes de lo sagrado, mercaderes como los que estaban afuera del templo, ¿sí? Como esos a los que Cristo
Les dijo, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque tomaron algo que era espiritual y lo convirtieron en un negocio. Con promesas de marketing, con promesas de que si tú tienes intimidad vas a recibir el diseño de Dios para tu iglesia. Vas a recibir el diseño de Dios para tu ministerio. Y no, la intimidad con Dios es el propósito, es el objetivo, es el regalo de Dios para nosotros. Así que sí, estoy de acuerdo. Debemos combatir la pasividad, debemos permanecer despiertos, debemos despertar si no estamos despiertos. Sí. La devoción es necesaria, debemos buscar a Dios, debemos desear a Dios, debemos anhelar conocer más a Dios. Pero ese debe ser nuestro estilo de vida, como dice Dallas Willard. No tiene que ser algo añadido, algo que le añadimos a nuestra vida para obtener una transacción con Dios, de que yo paso en intimidad con Él una semana y el domingo yo estoy lleno de poder y de unción para hacer que cientos de personas caigan al suelo y sus vidas no sean transformadas en lo absoluto. Entonces no, debemos orar y debemos recordar que somos hijos de Dios, pero no para ganar la atención de Dios. Ya tenemos la atención de Dios, Dios está atento a nuestras palabras, podemos acercarnos, pero no para que nosotros después nos convirtamos en padres de generaciones. Si no somos Abraham, no somos Abraham para que nos convirtamos en los padres de generaciones, padres de multitudes. Ese no es el propósito de Dios. Dios primero nos va a transformar y luego ya nos va a colocar en el lugar en el que Él crea apropiado para el avance de la madurez de otros cristianos. O sea, no estamos aquí para hacer crecer nuestro ministerio, ni estamos aquí para hacer crecer nuestra vida cristiana en el sentido en el que Mariano Sengual propone. O sea, si Dios me regala la oportunidad de acompañar a un cristiano inmaduro, es más que suficiente, o debería de serlo. Pero a veces en algún punto parece que a Mariano no le parece esa idea, como que todos debiéramos abrir nuestro instituto, como que todos debiéramos escribir nuestros libros, como que todos debiéramos predicar a multitudes. Justo eso es de lo que va a hablar, o de lo que habla en el capítulo próximo sobre este tema, donde ya habla más acerca de la paternidad espiritual y cómo Dios, bueno, vamos a verlo en el próximo episodio, pero claro que no. Y todo esto me hace recordar lo que veíamos en el primer episodio de esta serie, que ya está por terminar. Se convierte a la iglesia o se divide a la iglesia, ¿no? Irónicamente, Mariano en el primer episodio criticaba las divisiones de la iglesia, pero él introduce una nueva categoría, introduce una nueva denominación, ¿no? A la que él llama la denominación celestial, la de los hijos de la intimidad, y los separa de los creyentes normales, de nosotros que vivimos la vida cristiana normal, de la mayoría de nosotros. Nosotros, los creyentes comunes, necesitamos a los hijos de la intimidad porque ellos traen los diseños del Padre. Ellos saben qué es lo que va a pasar en el futuro. No, la Biblia ya advierte lo que va a pasar en el futuro. Yo no necesito preguntarle a ningún hijo de la intimidad. Yo necesito leer la Escritura. Sí, no digo que María no tenga esa intención. Yo creo que en su mente él quiere que toda la iglesia sean hijos de la intimidad. El problema es que su categoría reduce mucho el espacio para aquellos que van a entrar o cumplir los requisitos para ser un hijo de la intimidad. ¿Sí? Y es cierto, los hijos se pierden en los negocios del Padre. Estoy de acuerdo. Los hijos se pierden en los negocios del Padre. Es importante para la iglesia. Es importante para la iglesia, pero ¿qué negocios? ¿Estamos hablando de negocios verdaderos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos negocios del Padre? Aquí el problema es la palabra negocios, ¿sí? Cuando la Biblia habla de negocios, o en este contexto, no está hablando de una empresa, está hablando de asuntos que tienen que ver con la salvación de muchos, con la santificación de la iglesia. ¿Sí? Todos tienen lugar en eso. Todos, no solo los hijos de la intimidad, todos, incluso aquellos que no están involucrados en el ministerio de forma constante y profunda, también ellos tienen un lugar en esos negocios del Padre y Dios ya se los ha dado. Porque si a un papá, a una mamá, Dios les concedió discipular a sus hijos, ellos ya están en los negocios del Padre. Si a un hermano
Dios le concedió, o sea, un hijo, Dios le ha concedido el acercarse a sus papás y ver en ellos un ejemplo de devoción, un ejemplo de entrega, un ejemplo de amor por Dios, un ejemplo de responsabilidad familiar. Si Dios permitió eso, ellos ya están en los negocios del Padre. ¿A dónde necesitan ir? Ya están ahí. Ya no necesitan más negocios, ya no necesitan más preocupaciones de que si tienen que evangelizar a 30,000 personas en el próximo año, de que si tienen que llevar el evangelio, de que si tienen que escribir un libro, de que si tienen que empezar un podcast, de que si tienen que hacer esto o lo otro. Ya están en los negocios del Padre. Y a los que tenemos la bendición de hacer esto que hacemos, crear contenido y hablar acerca de Dios, si inspiramos a una persona, ¿cuál necesidad tenemos? Ya estamos en los negocios del Padre. Si eres hijo de Dios, si fuiste salvado, si fuiste renovado, si fuiste transformado, ya estás en los negocios del Padre. Solamente que algunos quieren que la entrega sea prácticamente que te pierdas en el ministerio y no te des cuenta. Y eso no está bien. No se trata solo de unción, de milagros, de poder. No, la vida normal es la vida cristiana. La vida normal es la vida cristiana. El fin de la intimidad no es la influencia. Ya lo dije, lo repito y lo repetiré, porque Él promete al final de este capítulo: vas a saber lo que es convertirte en un padre de muchos. Y no, eso no es necesario. Así que vamos a llegar hoy al final de este episodio. Espero que entiendas o haber sido muy claro. Mi problema no es con el libro ni la invitación que hace, sino las promesas que surgen después. Porque ni él ni nadie te puede prometer cosas que Dios no te ha dicho que van a pasar. Y no puedes estresarte o preocuparte por ser un mal hijo, simplemente porque tu mente no está enfocada en el ministerio. Porque no a todos nos fue dado el ministerio. Sí. Tal vez vas a acompañar a un cristiano toda tu vida. Solo un cristiano un poquito más inmaduro que tú. Y eso está bien. Esos son los negocios del Padre. Sí es cierto, si Dios te ha llamado a más, ve por más, persíguelo, hazlo. Obedece a Dios. Yo no estoy diciendo que no. Yo solamente estoy diciendo que no es para todos y no tiene nada de malo que no sea para todos. Pero aquí es donde yo te pregunto. Es donde te dejo esta pregunta para reflexionar. Si al final del camino no hay coronas, no hay títulos, no hay ministerios, ¿seguirías buscando su rostro? ¿Seguirías buscando a Jesús con la misma pasión que lo has hecho hasta ahora?